El pasado 14 de julio se cumplieron 50 años de la llamada Guerra de las 100 Horas, como la llamó Honduras, o de legítima defensa para el caso de El Salvador, o como la prensa la bautizara como la Guerra del Fútbol, a raíz de que un mes antes los salvadoreños habrían eliminado a los hondureños de participar en el Mundial de Fútbol de 1970. Me llamaron, fui, mi papá me fue a dejar, me fui para San Miguel, nos dieron tropas de policías de Hacienda y llegamos hasta la Queoma. Al principio nosotros camuflajeábamos el puente de la Matillo, ahí estuvimos como unos 20 días que le poníamos ramas. Eso fue toda la experiencia. Y de ahí nos venimos y nos mandaron a caballería. Hubo un problemita, hubo una situación de derechos humanos, de genocidio, porque así fue. A las mujeres las violaban, las sacaban, y aquellas mujeres, mira, hubo una, ahí está en la foto, salió en el mundo entero, le cercenaron los pechos a una mujer y la mataron para acá. Imagínate, ¿hasta dónde llegaron? Pues, por eso era la Mancha Brava. Entonces el presidente salvadoreño dijo, bueno, tengo mi Fuerza Armada y tengo la parte política que me va a apoyar. Y así fue. Se preparó la guerra, se preparó el plan de guerra. Y así fue como surge que el 14 de julio fue que dio inicio a la guerra. Las 16:30. Que las aeronaves más lentas iban a salir primero, iban a despegar primero, y que las aeronaves que tenían ya un poco de más velocidad iban a ir despegando ya por último. En particular, tenía que tripular un C-47 artillado, ¿verdad? El C-47 llevaba 2 ametralladoras .50, llevaba 16 bombas de 100 libras, ¿verdad? Las demás aeronaves más livianas llevaban granadas de 81 milímetros. Y los tripulantes iba a ser el piloto civil y un sargento que iba en la parte de atrás, en el asiento de atrás, ¿verdad? El cual iba a ir dejando caer las granadas. El elemento sorpresa fue crucial para el ataque de los aviones salvadoreños. Volaron tranquilamente sobre suelo hondureño, descargaron sus bombas sobre los objetivos y regresaron a El Salvador. Por cuestiones de seguridad, se habían preparado a lo largo y ancho de nuestro territorio pistas clandestinas a las cuales nuestros pilotos regresarían de forma secreta. Permitiremos que nuestro glorioso ejército abandone sus posiciones sin antes obtener las justas garantías reclamadas. Al menos 300.000 salvadoreños que se encontraban trabajando en territorio hondureño eran denigrados y maltratados por la Mancha Brava, un comando conformado por elementos militares hondureños. El presidente de esa época, el general Fidel Sánchez Hernández, envió una carta al gobierno hondureño solicitando el cese al acoso y maltrato a los salvadoreños radicados en el vecino país. La carta no hizo eco en las autoridades catrachas y al terminarse las vías diplomáticas, el gobierno decidió proteger a los compatriotas. El 18 de julio, el presidente de la República de El Salvador, general Fidel Sánchez Hernández, decía a su pueblo: pueblo salvadoreño, después de agotar todos los medios pacíficos para obtener garantías en nuestros compatriotas perseguidos en Honduras, después de denunciar ante la conciencia de América, sin obtener aún respuesta, el crimen de genocidio de que se nos hacía víctimas, después de ver violadas repetidas veces nuestras fronteras, no tuvimos los salvadoreños
otra alternativa que defender esos derechos con nuestros propios medios. La lucha del pueblo salvadoreño no tiene más que un objetivo: garantizar las personas y bienes de nuestros compatriotas en Honduras. No podíamos permitir, como no lo hubiera permitido ningún gobierno responsable de la tierra, que se masacrara a su pueblo al amparo de una frontera. De julio de 1969, El Salvador no tuvo otra alternativa más que ocupar territorio de Honduras y mantenerlo como garantía a cambio de la seguridad e integridad de sus nacionales que aún vivían en Honduras. La historia también registra la rapidez sin precedentes con que la OEA se reunió en Washington y demandó un retiro incondicional de las tropas salvadoreñas previo a cualquier plática sobre el asunto. Más aún, la OEA amenazó a El Salvador con la aplicación del Tratado Interamericano de Defensa. Y así este país agredido estuvo próximo a ser declarado agresor y sujeto a sanciones como ruptura de relaciones diplomáticas de los países miembros, suspensión del suministro de combustible, suspensión de comercio y otras más. Así, El Salvador se vio obligado a retirar sus tropas de territorio ocupado a Honduras, no sin antes haber obtenido de los cancilleres de las naciones de la OEA el solemne compromiso de constituirse en garantes de la vida, seguridad y la propiedad de los nacionales de El Salvador en Honduras. Honduras además se comprometió llevar ante los tribunales a los culpables, así como a facilitar el regreso a Honduras de los salvadoreños que así lo desearan. Quizá por una vez Honduras tuvo al fin un argumento en su favor. 12 pueblos hondureños habían sido ocupados por las Fuerzas Armadas de El Salvador, los cuales antes de ser devueltos a Honduras fueron inspeccionados por los delegados de la OEA, quienes testimoniaron sobre la condición física de cada pueblo, habiendo encontrado únicamente los daños normales de una acción armada. A pesar de la mediación de la OEA, difundido por la radio y la prensa contra El Salvador y los salvadoreños, continuó en Honduras. Todos viven en paz y amor sin existir temor. Siempre deseamos la felicidad y nunca el terror. Pero si acaso los derechos del hombre perdieran valor, es tu deber
defendemos los valores morales de la humanidad y de la civilización. ¿Cómo es posible que un hombre pueda caminar con seguridad por la superficie de la luna y no pueda, por su nacionalidad, caminar sin peligros por las veredas de Honduras? Que todos tengan la paz y tranquilos vivan de verdad. Que nunca sientan desdichas y penas que vimos pasar. Que solo existe en tu vida el amor y la felicidad. La 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 la. En la entrada sur de Ocotepeque, frente al monumento a los militares y civiles que murieron en la guerra entre Honduras y El Salvador, se levanta el fronterizo Cerro Peña Quemada. Fue aquí donde el 14 de julio de 1969 comenzó la Guerra de las 100 Horas, que dejó entre 4.000 y 6.000 muertos, tanto civiles como militares. Para serles sincero, no estábamos preparados. Ni militar, ni económica, ni psicológica, ni espiritual, ni nada. Entonces, desastroso. Desde abril de 1969, las tensiones venían escalando por la expulsión de miles de salvadoreños que se habían instalado en Honduras a trabajar tierras, en medio del reclamo de una reforma agraria por parte de los campesinos hondureños. Rodeada de pequeñas montañas con una topografía que la convierte en una plaza indefendible, la hondureña Ocotepeque cayó en poder del ejército salvadoreño tras un cruento combate la noche del 15 de julio, cuando tomó por asalto y quemó el cuartel del 3er Batallón de Infantería de Honduras. Ocotepeque permaneció ocupada desde julio hasta el retiro del ejército salvadoreño el 3 de agosto de 1969, cuando el gobernador militar coronel Ramón Navas la entregó a la OEA. Muerte, fracaso en todo, pobrezas terribles, porque la gente que tenía sus comitos se quedó sin nada y esto va a comenzar de la nada, ¿verdad? A trabajar para la familia. Pues también quedamos desintegrados, entonces hubo un tiempo que no podíamos ir a El Salvador ni ellos podían venir acá. Con las pérdidas económicas fueron grandes y más que todo las pérdidas humanas que jamás las vamos a recuperar. Muchos de los soldados que murieron en esa guerra fueron enterrados en una fosa común en el cementerio de Ocotepeque. Creo que es bonito estar uno ya, estar viendo que muchos compañeros están cayendo ya cerca de uno y a uno no lo espera también la muerte. Entonces, antes de que uno lo sepa, uno tiene que buscar la salvación. Ahora la memoria de los militares caídos vive en placas y monumentos que recuerdan los puntos donde lucharon por contener el avance salvadoreño. Fue a partir del 14 de julio de 1969. El Salvador y Honduras se enfrentaron a mano armada en la denominada Guerra de Legítima Defensa, o mejor conocida como la Guerra de las 100 Horas. Al menos 6.000 personas murieron, entre civiles y militares. El Estado salvadoreño y las autoridades en ese momento tuvieron a bien hacer acciones encaminadas hacia la protección de los intereses nacionales. Y uno de esos intereses nacionales era la protección de nuestros salvadoreños en Honduras, que a raíz de circunstancias lamentables estaban siendo afectados sus derechos. En las actividades conmemorativas se dio un ping de reconocimiento a los veteranos de guerra, quienes lucharon por defender la soberanía del territorio salvadoreño y sobre todo los derechos de los compatriotas erradicados en Honduras. Sirvió como un escarmiento y sirvió para reconocer que teníamos el derecho a participar en los derechos humanos y a decirle a todo el mundo que lo que se estaba haciendo en Honduras era totalmente una injusticia. Pese a que nuevamente sobre Honduras el día 15, a las 5 horas, al mismo tiempo que 2 aviones hondureños bombardeaban Ilopango, 6 aviones de la FAS estaban bombardeando el aeropuerto de Toncontín, Tegucigalpa.
Los pilotos salvadoreños dicen que este ataque fue más efectivo que el del día anterior. Sus efectos fueron más palpables y visibles, ya que efectivamente fueron considerables los daños causados a la base aérea en infraestructura y equipo. Cuando los aviones salvadoreños se encontraban sobrevolando el aeropuerto de Toncontín, el mayor Gillón Cortés reporta que un avión enemigo iba a despegar y descarga sus bombas sobre un hangar. Posteriormente, el capitán Cortés inicia una peligrosa picada haciendo impacto directo en una torre y en los tanques de combustible, para luego entablar feroz combate aire-aire con el corsario enemigo. Este último sufrió desperfectos mecánicos y tuvo que retirarse de la acción, entrando un T-28 al combate. Durante el combate, el corsario del capitán Cortés resultó dañado en la parte trasera del emperaje, la batería completamente destruida y resultando herido por esquirlas en la pierna derecha. Aún así, con el avión dañado, dejó una bomba y se separó del grupo dirigiéndose a la casa presidencial hondureña. Cuando sobrevolaba dicho lugar, la dejó caer, con tan mala suerte que la bomba no explotó. Después de terminada su fallida empresa se reagrupó con el resto de la formación, regresando con el mayor Gillón Cortés a su base en San Andrés, mientras que los otros 4 se dirigieron a su base en Ilopango, reportando columnas de humo sobre Cutuco y Acapulco. Punto de este ataque, un despacho de la agencia noticiosa procedente de Tegucigalpa con fecha 15 de julio dice lo siguiente: se informó que el aeropuerto internacional de Toncontín fue atacado esta mañana por 6 aviones identificados como salvadoreños. Según otro informe, el puerto de San Lorenzo fue ametrallado y los daños fueron serios. Otro despacho de la misma agencia dice: los salvadoreños lanzaron un ataque en masa con tropa blindada contra Honduras. El tema defensivo alrededor de la refinería de Cutuco en la Unión, el papel principal en su defensa antiaérea estaba a cargo de la Fuerza Naval. Bueno, y empezamos a ahondar, ¿y por qué? ¿Y por qué? Lo que pasa es que 2 años antes de la guerra, Estados Unidos nos había donado una de las más modernas patrulleras que en esa época tenían las flotas navales centroamericanas. Y era una patrullera que tenía 3 ametralladoras calibre 50, que es la misma ametralladora con la que se creó el sistema defensivo en Ilopango. Así es que 3 de nuestras patrulleras, incluyendo esa 9 con las 3 ametralladoras, fueron colocadas alrededor de Cutuco. Y el día 15, que vinieron los aviones hondureños a atacar Cutuco, a estas 3 patrulleras se les unió una posición del ejército en una colina cercana para completar el sistema alrededor de Cutuco. Y cuando los hondureños se aproximaron, la primera alarma fue los casquillos de las balas que los corsarios hondureños estaban lanzando contra Cutuco cayeron en esa posición del ejército que teníamos, y a los soldados les cayeron, menos mal que estaban con casco. Ese fue el aviso, empezaron a disparar y entonces se sumaron las patrulleras y el fuego antiaéreo fue tan eficaz que le lograron acertar a uno de los corsarios. Para mala suerte nuestra, ese muchacho logró llegar a Toncontín, logró regresar, pero informó del pesado fuego antiaéreo salvadoreño. Ese cabo Benavides había estado en las 100 horas. Había hecho su servicio militar allá en la base de la Unión. Dice que él, bueno, el cabo, según la historia que contaba, que él había bajado un avión de los de Honduras allá, con una .50. Sí, allá cayó en el Golfo cayó el avión ese que iba a bombardear la base militar de la Unión cuando él estaba en la torre. Pero usted la historia de él. Ajá. Entonces dije que lo bajó con la .50, bajó el avión que iba sobre la base militar. Ajá. Iba a dejar ir unas bombas grandes. Entonces él lo agarró y cayó por la gracia de Dios, cayó en el Golfo, cayó ahí. Así es de que yo tuve la gracia y el honor de
combatir a la par de ese gran hombre. ¿No? Venían hondureños, no, la gente civil en su casa, pues, llevaban uniformados hondureños y uniformados salvadoreños que ya venían muertos, los traían para enterrarlos aquí, pues, para no enterrarlos allá, ¿sabes? No sé por qué no va. Y entonces, nosotros ahí cuidando el amatillo, y en un momento que salíamos a patrullar, y decíamos hondureños, nosotros solo disparábamos y pasábamos encima de la gente ahí, pues. Y si el que medio se movía, lo remataban, porque si no, cuando diera la vuelta, igual en las películas, se daba vuelta y, o sea, en los muertos y le disparaban a uno. Empezamos a ver que todos los soldados salvadoreños tenían adentro, la mamá les había, qué triste eso, pues, atrás de la cadena de la camisa, decía fulano de tal, Mario Morán, digamos, y decía el teléfono tal, y vivo en tal y tal y tal parte. Entonces nosotros, en base a eso, empezamos, así los dejamos, ¿no? Empezamos a llamar a la gente, y mientras los hondureños los apartamos, empezamos a llamar, porque bien se echaban de ver, todos eran uniformes nuevos los de los hondureños. Yo creo que hay una camionada, no sé, unos 30 en un camión, pero uno, como que eran costales, uno encima de otro, venían muertos, y que ya venían un montón que quizás les había estallado granadas o alguna bomba, y venían pedazos de gente también. Habíamos planificado de que los paracaidistas iban a lanzar granadas de mortero 81 en toda la frontera. Entonces dispusimos de, creo que eran 18 o 16 aviones, con la puerta abierta al lado derecho, avión Cessna, eran avioncitos pequeños, aviones. Íbamos a volar sobre toda la frontera, desde Chalatenango hasta La Unión. Atravesando la frontera. Para todo, a todo esto pues ya había el plan de guerra. Ya habían organizado los 3 teatros de operaciones que se organizaron. El Teatro Norte, el Teatro Este y el Teatro Oeste. Una reserva muy importante que éramos nosotros, ¿verdad? Los paracaidistas. Me mandan a hacer el reconocimiento a Jícaro Galán, se llama esa zona donde íbamos a saltar. Íbamos a saltar en la guerra. Entonces había ese plan. Eran clases y soldados que tenían conocimiento de cómo tirar esa granada en el punto específico. Estaban preparados. Ya les habíamos dado todo el briefing, que quienes iban a tirar allá llevaban en los morrales, llevaban las granadas de 81 milímetros. Ya ellos solo le quitaban la espoleta a la granada y las tiraban. Y como la granada viene, la espoleta viene dando vueltas, ¿verdad? Y viene vertical. Y hacían el impacto de abajo. Entonces, cada soldado llevaba 2 granadas, o 4 granadas, perdón. 4 granadas de mortero 81. Y las iban a tirar, ya ellos llevaban ya el punto donde las iban a tirar. Entonces, se va y regresan todos los aviones. Yo iba en el líder, ¿verdad? Tirando por allá, me tocó allá por Chalatenango, no, por ¿cómo se llama? Por Cesutepeque, exactamente, a las 18 horas en punto. A las 18 horas en punto se tenían los aviones, los corsarios. ¿Los corsarios? Había avión corsario de bombardeos y unos aviones de, ¿cuáles eran los corsarios? Y los P-51, Mustang. Teníamos los Mustang, P-51 y los corsarios. Teníamos listo, no recuerdo cuántos eran, pero el caso es que cada uno de ellos ya tenía la misión también dónde ir a bombardear. Y así fue como se despegan exactamente a las 18 horas para ir a bombardear ya sus objetivos ya predeterminados, ¿verdad? Y se sorprende a la Fuerza Aérea hondureña con ese ataque. Todos los aviones hondureños en tierra no tuvieron capacidad de reacción, y así fue como regresaron nuestros aviones también después de ir a bombardear,
y destruyen, creo que según la historia en este momento, destruyen un porcentaje de como el 60% de aviones destruidos y pistas destruidas también con bombas de 500 libras. Todo bombas de 500 libras. Entonces viene y empezó la guerra. Ya ahí empieza la reacción, ya entra la infantería. La esposa del general Medrano era tía de mi mamá, es tía, todavía está, y mi madrina, el general Medrano era mi padrino. Entonces había una relación familiar, más que nada. Entonces para la guerra con Honduras se fueron. Yo me acuerdo que 1 o 2 días antes de que empezara, mi padrino estuvo en la casa, pues, vivíamos ahí en el centro, vivíamos frente al Cine Universal, que hay un pasajito ahí vivíamos. Y ahí estuvo mi padrino, el general Medrano, y se fueron a la frontera con Honduras y empezó toda la cosa. Entonces ahí mi papá tuvo oportunidad de tomar esas fotos que fueron, como le digo, icónicas. La foto donde nace el brujo para los hondureños, que va el general Medrano en su mula. Era una mula con un poncho porque estaba lloviendo. Entonces tomó también la foto del general Medrano en su oficina con una boina que decía Guardia Nacional. También había relación muy cercana. El padrino de mi hermana era el general Fidel Torres, que era el ministro de Defensa. El general Sánchez Hernández, que era presidente de la República, era sobrino de mi abuelo Luis, porque era de Oriente. Todos viven en paz y amor sin existir temor. Siempre deseamos la felicidad y nunca el terror. Pero si acaso los derechos del hombre perdieran valor, es tu deber defender al hermano y toda la vida con rectitud, con dignidad, tú sostendrás la verdad que algunos temen aceptar y divulgar. Hemos vencido militarmente y nuestro ejército se ha cubierto de gloria. Los genocidas han recibido y siguen recibiendo su castigo. Hemos buscado justicia y no venganza, y estamos dispuestos a cesar el fuego en cualquier momento que se nos proponga, pero no queremos retirar nuestras tropas antes de obtener garantías satisfactorias y efectivas para nuestros compatriotas. Luchamos por principios y no vamos a retroceder mientras esos principios no sean reconocidos y aceptados. En pocas semanas hemos regado 2 veces con nuestra sangre el suelo de Honduras. Primero, con la de familias campesinas indefensas. Después, con la de heroicos soldados. No tendría sentido ese sacrificio si no alcanzáramos por su medio los derechos por los que estamos luchando.
Hemos respetado siempre nuestras obligaciones internacionales y sin embargo, ahora se nos amenaza con sanciones. No importa. Sabemos que no somos agresores y para nosotros vale más nuestro amor a la verdad y nuestro sentido del honor que la opinión momentánea de quienes aún no entienden la nobleza de nuestros propósitos. Nosotros defendemos los valores morales de la humanidad y de la civilización. ¿Cómo es posible que un hombre pueda caminar con seguridad por la superficie de la luna y no pueda, por su nacionalidad, caminar sin peligros por las veredas de Honduras? Pueblo salvadoreño, nuestra lucha no es una guerra de conquista, sino una cruzada por la dignidad humana. El salvadoreño humilde, perseguido en Honduras, es el símbolo de todos los hombres y todas las minorías acosadas y oprimidas en los 4 rumbos de la tierra. Tenemos la razón y confiados en Dios, luchamos por la justicia. Vamos, en estos momentos difíciles, a mantenernos firmes y a seguir unidos. Estamos dispuestos a todos los sacrificios para poder legar a nuestros hijos una historia limpia y heroica, para poder seguir lo que nos resta de vida con la frente en alto y la conciencia limpia. La gesta heroica salvadoreña de defender el honor y dignidad de los compatriotas logró su objetivo. Según nos comentó el coronel Sánchez Paredes, el ejército nuestro tuvo la oportunidad de llegar por tierra hasta Tegucigalpa. Pero por mandato internacional, El Salvador tuvo que detener la intención y regresar a casa. La siguiente declaración fue leída en la sesión de la Comisión General, abierta esta tarde a las 16 horas, del órgano de consulta de la Organización de los Estados Americanos. Es una declaración leída por el ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador,
y acogida con aplausos por todos los cancilleres y delegados asistentes. Dice así: señores cancilleres, señores delegados especiales, en este momento histórico, por mi intermedio, el gobierno de El Salvador declara que, en su indeclinable propósito de encontrar una solución pacífica al conflicto que hoy nos ocupa, ha decidido replegar las tropas salvadoreñas que están ocupando territorio hondureño. El gobierno de El Salvador deposita su confianza de que ustedes, señores cancilleres, sabrán encontrar las fórmulas que garanticen plena y efectivamente la vida, la seguridad personal y los bienes de la población salvadoreña que residieron y residen en Honduras. Así llegamos al 6 de agosto, el día de celebrar la victoria. Miles y miles de salvadoreños recibían orgullosos a sus soldados. Soldado bravío que vuelves del frente, la patria radiante, vestida de novia, de esposa, de madre o de hija, te espera sonriendo, cantando y llorando de dicha, porque con tu sangre puliste su nombre, haciendo que brille como fragua inmensa. La noche compacta, la lluvia y el lodo, y el sol furibundo que seca los pastos, te vieron marchando, marchando, marchando. La tropa contraria contener no pudo tu avance potente, firme, decidido, hacia la derrota de las poblaciones, donde luego hiciste que nuestra bandera ondeara triunfante sobre suelo extraño. Gallardo y bizarro regresas ahora, después de haber visto la muerte de frente. Oíste las balas silbar en el viento, cerca de tu pecho, sobre tu cabeza, próximas al sueño y a las ilusiones. Sentiste la tierra temblar y saltar dolorosamente en cada explosión. Viste caer muertos a tus compañeros con los cuerpos llenos de flores de fuego, como si quisieran alegrar los campos que solo amarguras han podido darnos. Sentiste la angustia mordiendo tus huesos en las noches rotas por los fogonazos, pero fue más fuerte tu amor a la patria que te llenó el pecho de un valor inmenso. Tu lucha gloriosa no fue de conquistas, fue noble y muy santa, y marca una etapa del mundo. Peleaste por hacer justicia, para demostrarles a todos los pueblos que la vida humana es mucho más valiosa que la geografía de cualquier nación. Marchaste a Honduras solo a proteger a los compatriotas que viven allá y eran perseguidos por turbas salvajes para asesinarlos y robarles todo lo que poseían a fuerza de trabajo. En solo 100 horas de fiero combate, demostraste toda tu altiva bravura. A los enemigos hiciste que huyeran o que se entregaran como prisioneros. 13 poblaciones cayeron rendidas ante tu potente marcha incontenible. Las tropas y aviones de los hondureños no pudieron nunca contener tu avance y retrocedieron hasta darte el triunfo rotundo, innegable. Soldado bravío de esta tierra noble, el pueblo entusiasta te alaba y te admira, glorifica todas tus grandes hazañas, reconoce que eres la férrea barrera que mantiene intacto nuestro territorio, y te alza en la sola de su sangre ardiente. Eres el orgullo de esta patria libre,
que ahora es más fuerte, más alta y más pura, gracias a tu hombría, tu fe y tu valor. Yo ingresé a la Fuerza Aérea 6 meses después de haber finalizado el conflicto. Pues yo ingresé y encontré un ambiente muy propicio para sentirse uno también contagiado de ese orgullo nacionalista, haber defendido su patria. Y hubo noches que nos levantaban a media mañana, a madrugada, y nos decían que venían aviones en camino y nos teníamos que ir a refugiar a los barrancos aledaños al perímetro de la Fuerza Aérea. Sonaban sirenas a medianoche y todo el mundo ya sabía lo que tenía que hacer, acudir fusil en mano a buscar su posición. Esto es por el área de la Torre de los Paracaidistas y así sucesivamente todo el perímetro que incluía el aeropuerto de Ilopango, que funcionaba para ese entonces. El desfile de la Victoria fue el 6 de agosto del mismo año 69. Yo ingresé un 26 de enero de 1970. Ah, no, pero como civil sí lo vivió, ¿lo recuerda? Ah, claro, sí, fue muy emocionante ver a todos los altos mandos de la gloriosa Fuerza Armada, que se había bañado de una gloria infinita, desfilar por las diferentes calles de San Salvador y la gente pues adorándolos, esa es la palabra, no hay otra, adorándolos, figuras como el Chele Medrano, el Diablo Velázquez, hombres que escribieron páginas de oro en la historia de la Fuerza Armada. La Fuerza Aérea tuvo su participación volando y de ahí nacieron muchas inquietudes y deseos de convertirnos en parte de esa institución armada. Así que, vuelvo y repito, sí viví momentos previos a mi ingreso que también me llenaron de mucho orgullo saber que éramos un ejército victorioso. Valiente mujer salvadoreña, profundamente emocionado, tengo la especial satisfacción de dirigirme a ustedes, como es mi costumbre hacerlo, con entera franqueza y sinceridad. El pueblo está convencido de que tiene la razón, no puede fracasar en su lucha.
La propaganda de Honduras está tratando de debilitar la moral del heroico pueblo de El Salvador. Que nuestro glorioso ejército abandone sus posiciones sin antes obtener las justas garantías reclamadas? Eso no se va a poder, todo el pueblo clamará que después del sacrificio por la patria y el honor, que otros vengan a imponer lo que no se va a poder, que el ejército glorioso de mi patria El Salvador abandone así nomás Ocotepeque y lo demás, cuando estamos casi al borde de triunfar. Eso no se va a poder, todo el pueblo clamará que después del sacrificio por la patria y el honor, que otros vengan a imponer lo que no se va a poder, que el ejército glorioso de mi patria El Salvador abandone así nomás Ocotepeque y lo demás, cuando estamos casi al borde de triunfar. La guerra El Salvador-Honduras es un libro que tiene bastante importancia dentro de la historiografía salvadoreña de la guerra, porque desde los años 70, creo que desde 1973, no se ha vuelto a publicar ninguna obra salvo de parte salvadoreña dedicada a esta guerra. Este es el primer libro publicado en 2009 en coautoría con el doctor David Spencer. Fíjate que el formato de este libro es un formato que no existe aquí en la región centroamericana, ¿no? Es el formato anglosajón de contar las historias, en este caso la de una guerra, a partir de la fotografía, ¿no? Y en un papel fotográfico para realzar las fotografías. Se utiliza el formato de fotografía grande precisamente para darle ese realce. Y entonces el libro cuenta, ¿verdad?, a partir de la fotografía lo que fue ese conflicto con Honduras. Un conflicto lleno de muchas enseñanzas para nosotros y que ahora ha vuelto a cobrar interés debido al conflicto que tenemos con Honduras por la isla de Conejo. Entonces ha sido uno de los libros más vendidos. Bueno, para la gente de más edad que la mía, es un recuerdo bien palpable, las incursiones de los hondureños en el lado fronterizo, el ataque del día 15 en los bancos, pero quizás el retrato que más tienen ellos fijo en su memoria son los cientos y cientos de desplazados salvadoreños que venían huyendo de Honduras. Eso ellos lo vieron a esta gente, tuvieron que ayudarles, proveerles comida, alojamiento. Entonces, para ellos el conflicto fue algo más cercano, más humano,
más dramático. Nuestra juventud, en cambio, no tiene ese recuerdo y para ellos pues no pasa de ser una novedad, ¿verdad? Una novedad que entre leer a Harry Potter o La boca de los vampiros, pues el que nosotros quede en última instancia, ¿verdad? This is why in soldiers who don't want to give up that tiny part of Honduras they've conquered. Thursday, the Salvadorians were still moving north to the righteousness of their cause. This is the kind of war where soldiers ride into combat in commandeered civilian buses. The Salvadorians are armed largely with weapons that date back 20 years or more. There's a makeshift quality to their military effort. How much fighting this army has done, no outsider really knows. We weren't allowed to go out to the forward positions. There are few signs of heavy combat. Casualties have been light. But for neither, it didn't do much fighting to hold this border territory. This may not look like much to you, but this is the biggest prize of the conflict, the captured border town of Nueva Ocotepeque. 25,000 Hondurans used to live here. Now there are none. They fled in fear of what might happen. The only people in shops some spoils of war, not necessarily military prizes. There are few signs that anybody battled for this village 6 miles from the border. Bomb crater, a single damaged house in a border village, a burned-out customs station had passed through here 2 days earlier. Still, this small wedge of occupied territory is a big prize for tiny, overcrowded El Salvador, a country that needs more land, and whose people look across a frontier at underpopulated, underdeveloped Honduras. The team came away from the meetings with what it thought was an agreement, but later found out El Salvador refused to comply with the provision calling for troop withdrawal. The Honduran army, on its part, continued patrolling its now shrunken western border. There was some sporadic fighting after the ceasefire, but mainly it was a waiting game. Troops from El Salvador occupied several Honduran towns below this mountain road. El Salvador said research showed the land belonged to it in the first place. Refugees from the fighting made their way on foot through the mountains. An American missionary in Honduras, Father Zorian McFagan, tried to help. But I just came back through Guatemala after being captured by the Salvadorians the day before yesterday. Went over there to present a petition for a ceasefire so we could bring the wounded out. But evidently it wasn't respected, and they also stole my car and took camera equipment from a Mexican newspaper man. Did they do bodily harm to you? No. Did they turn you loose or what? In the house, and they said if we left the house, they'd shoot us. Who did you just take your ceasefire, or you went to the Salvadorian lines to ask for a ceasefire to take the wounded? A temporary ceasefire to attend to the wounded, to bury the dead. Can you estimate how many wounded, how many dead? Well, according to Father Roderick, who is still in Nueva Ocotepeque, between 600 and 1,000 bodies. He couldn't count anymore after 600. These are Honduran troops wounded by snipers after the ceasefire supposedly was in effect. Mira, este libro es un trabajo de amor, ¿verdad? Antes de venir a El Salvador yo había conocido esta guerra, siempre me interesó. Entonces, a la vez que estaba aquí trabajando el tema de la guerra civil, yo me encontraba con veteranos, ¿verdad? Y los entrevistaba, buscaba fotografías. En el Estado Mayor pude conseguir las fotos. La mayoría de las fotos que están aquí estaban en el Estado Mayor. Me las permitieron, ¿verdad? Y decidimos para el 30 aniversario pues publicar este libro.
¿verdad? Y pues... Cuéntame, el objetivo, lo que conlleva... El objetivo era dar a conocer, porque yo creo que mucha gente se había olvidado. O el meollo de la guerra que encontraste con tu trabajo sobre la guerra de El Salvador. Mira, para mí la guerra... Mira, el pueblo salvadoreño es un pueblo trabajador y es un pueblo, digamos, de mucha imaginación. O sea, cuando no tiene, improvisa. Y esta guerra representa al máximo esa característica salvadoreña de cómo pudieron, ¿verdad? A pesar de todos los limitantes. También fue una tragedia, ¿verdad? Porque de cierta manera fue una guerra innecesaria, de grosso modo, ¿verdad? O sea, Honduras no tenía por qué estar persiguiendo a los hondureños, Honduras no tenía por qué estar persiguiendo a los salvadoreños en Honduras. Y realmente fue una guerra boba, pero a pesar de que de grosso modo fue una guerra boba, pues había valentía, había arrojo, había imaginación, improvisación y pues el espíritu salvadoreño inquebrantable, ¿verdad? Entonces yo admiro, a pesar de la tragedia de la guerra, pues yo admiro el espíritu individual de los inquebrantes. La Fuerza Armada, a través de la Fuerza Aérea, conmemoró el 48 aniversario luctuoso del capitán piloto aviador Guillermo Reinaldo Cortés, quien ofrendó su vida para salvar a los pobladores de San José La Fuente en el departamento de La Unión durante la Guerra de Legítima Defensa el 14 de julio de 1969. Las actividades iniciaron con un desfile de las unidades militares por las principales calles del municipio, haciendo un recorrido hasta el lugar donde se encuentra el monumento y el avión del capitán Reinaldo Cortés, en donde se desarrolló el acto protocolario, brindando un minuto de silencio para rendir honores y se colocaron las ofrendas florales en la cripta que aún conserva sus restos. Posteriormente se realizaron destrezas militares y salto de paracaidistas del Comando de Fuerzas Especiales y presentación ecuestre del Regimiento de Caballería. El capitán Reinaldo Cortés fue uno de los militares que luchó desde su avión Goodyear FG Corsario contra la aviación hondureña. Por esta razón, la Fuerza Armada, con el apoyo de la Alcaldía Municipal de San José La Fuente, realizó el acto para rendir homenaje al piloto. En la semana del cumplimiento del deber, la Fuerza Armada de El Salvador y los pobladores de San José La Fuente y sus alrededores recordaron con una solemne ceremonia a su héroe, el capitán piloto aviador Guillermo Reinaldo Cortés. Lo tomó como una afrenta. La isla Conejo siempre ha estado en poder del Estado salvadoreño. Según ese resumen ejecutivo de los peritos, la isla Conejo nunca ha estado en disputa. Siempre El Salvador ha ejercido soberanía. Los reclamos han ido y venido entre ambos países. El Salvador alega que la isla fue abandonada por su ejército en 1983, lo que permitió a las tropas hondureñas apostarse en el lugar. Otra versión es que la ocupación hondureña fue de común acuerdo entre ambas naciones para impedir el tráfico de armas a la guerrilla salvadoreña en los años 80. Lo tengo que detener, que vengan dos más. Esta semana un grupo de periodistas salvadoreños fue detenido y luego expulsado de Honduras por haber desembarcado en el islote. Los pescadores salvadoreños también denuncian abusos. Si yo paso el límite, ellos no buscan la manera de capturarlo a uno y se lo llevan para la base naval, o si no lo buscan alcanzar, lo agarran a balazo. La posesión de la isla es importante para ambos países. A Honduras le brinda una salida al Océano Pacífico, mientras a El Salvador le permite recibir barcos de gran calado en su nuevo puerto de Cutuco. Lo que deben hacer sensatamente es los dos presidentes sentarse cada quien con sus documentos y primero ellos convencerse de que es o no es isla de su país. Una solución salomónica que podría calmar los ánimos por ahora exaltados por el patriotismo en San... Llegamos al puerto de La Unión a conocer la situación que a diario viven los pescadores de la zona del Golfo. La primera impresión, un temor generalizado al hablar de la isla Conejo. Aseguran que no pueden acercarse por temor a los militares apostados en la zona. Dicen que no dejan a la gente arrimarse allí, ni que vayan a pescar.
Eso es lo que todos manifiestan. Eso es lo que todos manifiestan ahí. Todos los que vienen ahí. ¿Y qué pasa si se acercan? Bueno, les pueden pegar un balazo y perder la vida por una tontera. No, es que no es de Honduras. Es de El Salvador, pero como no tenemos que ir a hacer nada nosotros, porque no tenemos por qué ir nosotros a intimidar a lo que nosotros tenemos que hacer. Es la autoridad y tiene que ver por eso. Llegamos a Migración Salvadoreña para consultar los trámites. En el caso de la Isla Conejo, las autoridades salvadoreñas manifiestan no ser necesario el trámite migratorio por ser tierra salvadoreña. Ante la situación tensa en la zona, nos recomendaron tramitar todos los permisos, CA4 y ZARPE para la embarcación. Decidimos acompañarlos en los recorridos que hacen a diario. En pocos minutos encontramos los pescadores en su faena diaria. Estamos aproximadamente a 1 kilómetro de distancia de la Isla Conejo. Esto es lo más cercano que los salvadoreños podemos llegar, ya que según las autoridades hondureñas, esa isla pertenece a sus tierras. No se atreven a pasar ese límite, porque los militares hondureños que están en el puesto de la Isla Conejo reaccionan. Ellos tienen las posiciones, ya digamos, las trincheras, a donde tal vez tienen las armas fuertes ellos, y uno tiene que evitar las ocasiones que ellos tal vez pueden ser unos militares, y nosotros somos unas personas que somos, como le quiero decir, sin armas, sin nada, y por eso uno tiene miedo a acercarse más. A veces cuando estamos muy cerca ahí los agarran a balazos también, y por ese motivo no los metemos hasta ahí. Pero son áreas salvadoreñas. Sí, son áreas salvadoreñas. ¿Qué piensa usted? No, yo pienso de que, pues sí, deberían de hacer algo, porque ese lugar le pertenece al Salvador y no los dejan trabajar ahí en paz. Un pescador hondureño se ofrece llevarnos a la Isla Conejo. La bandera hondureña destaca en la cúspide de la isla. Llegamos a un punto cercano y pedimos conversar con los militares. ¿Podemos hablar con ustedes? ¡Vaya! A la playa, por la playa. ¿Y dónde es eso? Al otro lado. Nos dijeron que hablarían con nosotros en la playa, por lo que pedimos permiso para bajar y fuimos autorizados. La actitud de los militares cambió cuando se percataron que éramos salvadoreños. Pero de Salvador son. Sí. Salvador es prohibido. ¿Perdón? Es prohibido. Asegurando que un salvadoreño tiene prohibido llegar ahí. No, ya la pagó. Ya la pagó. Mire, ya la pagó. Le doy fe de eso. Yo le voy a llevar la cámara. No, hombre, mire, vamos todos. Lo que pasa es que el equipo, en nuestro equipo es como que yo le dijera, yo le llevo el fusil. A ver. Retenidos en la isla por casi 2 horas, la Fuerza Naval hondureña llegó para trasladarnos a su base en el municipio de Amapala. Con custodia militar en todo momento, llegamos a tierras hondureñas. Bueno, entonces ahí solo viene un muchacho, vamos a esperar que venga un muchacho en migración para el de los datos y los vamos a llevar a Coyolito y ahí para que regresen a Coyolito. La Dirección General de Migración hondureña nos llevó hacia la aldea del Coyolito, donde horas más tarde llegó el cónsul de El Salvador en Tegucigalpa a supervisar el procedimiento. Vía terrestre nos trasladaron a la frontera del Amatillo. Bajo la figura de expulsión migratoria pasamos a tierras salvadoreñas. La Embajada de El Salvador acreditada en Honduras, hemos dado acompañamiento en apoyo con nuestro consulado en Choluteca para garantizar que las 5 personas ciudadanas salvadoreñas no tuvieran ningún obstáculo en retornar a nuestro país, El Salvador. La Fiscalía General de la República, la Policía, Derechos Humanos y Cancillería nos recibieron. Una violación a esa libertad ambulatoria queda establecido cuando no se permite que el sujeto, o sea, la persona, decida libremente moverse de un lugar a otro. Pero también se origina esa conducta por parte de autoridades de la hermana República de Honduras en la Isla Conejo, que como les decía en un momento, pues hasta este momento queda establecido de que es territorio salvadoreño. En ese sentido, ahí hay acciones que efectivamente podría en un momento determinado, después de un análisis de tipicidad, establecer si efectivamente hubo o no
una privación de libertad. La isla Conejo, territorio salvadoreño según las autoridades, aunque ocupada por militares hondureños, es pequeña en su extensión, pero ha generado que por más de 30 años las autoridades de ambos países tengan diferencias. Mientras tanto, los salvadoreños pescadores de la zona viven atemorizados de acercarse a una parte de su propia patria. Lo importante sería, en este momento, defender la soberanía del país y la integridad del territorio salvadoreño en el plano diplomático, en los tribunales internacionales, en La Haya. Y vea que siempre que hemos tenido estas negociaciones, por desdicha hemos perdido. Ojalá que ahora no, que se haga un buen trabajo y que se defienda lo que es del Salvador, porque de todos es sabido que ese islote es del Salvador. José Luis Salas dijo sentirse preocupado por el conflicto del islote, señalando que en este momento lo importante es que el país defienda firmemente la soberanía del plano de la diplomacia, acudiendo a las instancias internacionales. En cuenta que éramos salvadoreños, prácticamente solo mencionamos que éramos salvadoreños y dijeron que era prohibido lo que estábamos haciendo y que íbamos a quedar detenidos en la zona. Ahí nos retuvieron alrededor de 2 horas en Isla Conejo y nos trasladaron luego elementos de la Fuerza Naval de Honduras hacia su base en Amapala, donde esperaron las autoridades migratorias que luego nos sacaron por tierra hacia la frontera del Amatillo de Honduras y El Salvador. Bien, ¿qué les indicaron las autoridades hondureñas? ¿Cómo justificaron esta detención? Las autoridades hondureñas aseguran que la Isla Conejo es de su territorio y de hecho tienen una base militar en el lugar, y por ser una base militar un civil no puede ingresar. Eso fue su argumento, pese a que nuestras autoridades migratorias dijeron que se puede llegar sin ningún tipo de problema porque es territorio salvadoreño. Nosotros hicimos este reportaje porque recibíamos denuncias de los pescadores de la zona costera de nuestro país, asegurando que cuando se acercan a la isla los reciben con disparos. Eso es el ambiente que se está viviendo en la zona y es lo que íbamos a constatar. Lamentablemente las autoridades militares hondureñas tomaron esa decisión de detenernos por poco más de 5 horas en su territorio. Ahora bien, es la primera vez, periodista, que esto sucede en Isla Conejo. Ya había, usted en el caso personal, ¿había podido ir a Isla Conejo en alguna otra oportunidad o algún otro colega? No, era la primera vez que yo viajaba a Isla Conejo. De hecho, el primer reportaje de ese tipo debido a las constantes denuncias de la población de la zona costera, principalmente pescadores de la zona y también turistas, ya que es una zona utilizada mucho para el turismo en nuestro país. Habíamos recibido esas denuncias de atropellos por parte de las autoridades hondureñas. Afortunadamente, ya esto hay que dejarlo claro, que a nosotros no en ningún momento nos hicieron nada, prácticamente solo fue hostil un poco al momento que se enteraron que éramos salvadoreños y que estábamos en la isla Conejo. La Unidad de Cultura, Arte y Deportes desarrolló un concierto con el coro de la Universidad Don Bosco y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Ciudad Barrios, esto como un mensaje de paz y reconciliación entre los pueblos. Todos salimos perdiendo, todos perdimos. Nadie ganó nada. Fue un desastre porque perdimos primero la Organización de Estados Americanos, la ODEGA, que funcionaba muy bien. También perdimos lo que era un tratado de libre comercio a nivel de todo Centroamérica. Estábamos mucho más avanzados que Europa. Antes que la Comunidad Económica Europea funcionara, nosotros ya teníamos un sistema económico centroamericano funcionando. El cardenal Gregorio Rosa Chávez, quien fue parte del acto ecuménico desarrollado en el Auditorium de La Paz, recordó cómo él vivió esos momentos de sufrimiento cuando cientos de compatriotas fueron expulsados de Honduras. Y es muy difícil porque mucha gente no vivió ese momento. Y apenas recuerda la famosa guerra del fútbol, pero no tiene idea de lo que estaba en el fondo de todo. 2 países convulsionados,
fue como un pretexto esto para distraer a sus respectivas poblaciones, y pero hubo muertos, hubo destrucción, hubo mucha gente que salió expulsada de Honduras, y me tocó a mí acoger a esa gente en San Miguel, como el obispo del momento, vi cómo venían sufriendo sin nada, humillados, a veces heridos, y también hubo gente que murió, así que hay un momento doloroso en esto. 50 años después, la unidad de... ¡El Salvador qué, pues! ¡El Salvador presente! ¡El Salvador! ¡El Salvador! Todos catrachos y salvadoreños. ¡Salvadoreños! ¡Centroamérica unido por el metal! Dios es bueno y hoy podemos ver la misericordia de Él, de un pueblo sufrido, pero un pueblo que cree en los milagros. Y damos gracias a Dios por este gesto, hacernos quiebra, pero es de emoción, ¿verdad? ¿Por qué llora? Porque amamos este pueblo, amamos, y este lugar también fue emblemático por más de 9 meses cuidando los municipios nuestros. Y gracias damos al Señor y a nuestras autoridades que han sido gestores para esto. Gracias al pueblo de El Salvador. El principal objetivo de este evento artístico es recordar el daño que provocan las guerras y promover la resolución de conflictos de forma pacífica. Es importante recordar los errores cometidos para no volver a caer. Y creemos que la violencia es el subproducto de la cultura. Por lo tanto, creemos que la cultura es un instrumento para el entendimiento, no solo entre personas, entre familias y también entre pueblos. Todos viven en paz y amor sin existir temor. Siempre deseamos la felicidad y nunca el terror. Pero si acaso los derechos del hombre perdieran valor, es tu deber defender al hermano y toda la vida con rectitud, con dignidad, tú sostendrás la verdad que algunos temen aceptar y divulgar. Defendemos los valores morales de la humanidad y de la civilización. ¿Cómo es posible que un hombre pueda caminar con seguridad por la superficie de la luna y no pueda, por su nacionalidad,
todos tengan la paz y tranquilos vivan de verdad, que nunca sientan desdichas y penas que ¡viva el glorioso ejército salvadoreño! Permitiremos que nuestro glorioso ejército abandone sus posiciones sin antes obtener las justas garantías reclamadas. Eso no se va a poder, todo el pueblo clamará que después del sacrificio por la patria y el honor, que otros vengan a imponer lo que no se va a poder, que el ejército glorioso de mi patria El Salvador abandone así nomás Ocotepeque y lo demás, cuando estamos casi al borde